el intervalo entre partos, que serían los 400, sería 478 días. Obviamente bastante alta. 27 partos en el periodo. Claro que Wilson sabe que de pronto cometimos un error y hasta ahora Sí. caigo en cuenta Ujú. que aquí lo hicimos del 2021. Ah, ya nos quedó ¿Sí? siempre No nos amplio por habíamos ahí. fijado. Sí, correcto. Es más amplio. Nosotros pensábamos que eran Le unos quedó meses casi nomás. 2 años. Sí, Sí, claro. casi Dejamos dos un rango años. alto. Sí, claro, no. Nosotros estábamos leyendo que este era 2022 y no, mira, aquí dice 2021. Ajá. Bueno, igual aquí digamos que sí, por ejemplo, nos da un criterio de partos vaca por año de 0,33 que lo encontramos eh, bajo, bajo. Listo. ¿Qué vimos aquí también? Edad apta para las novillas de 22 meses, edad de concepción de novillas a los 26 años, de 26 meses, es decir, que con más de 2 años están quedando preñadas. eh, Intervalo desde que están aptas hasta que están en concepción, más de 131 días, más los 281 días, y un intervalo desde que están aptas hasta el parto de 412 días. 11 partos de las novillas, teniendo 37 animales para 0,3 partos por novilla por año. Partos por hembra año, teniendo en cuenta las vacas y las novillas, de 0,32, con un inventario promedio en ese tiempo de 119 animales, para un total de partos en el periodo de casi los 2 años que hablamos de 38 vacas. Sí. Listo, profe. Eso fue lo que nosotros encontramos. Que le digo, como empecé a grabar desde la parte de reproductiva, mm, volvamos a hacer el recuento de la dinámica de población en lo que tú empezaste a manejar. Acá. ¿Sí? Sí. Ujú. Sí, listo. Esto fue la dinámica poblacional. Aquí sí, mire, lo trabajamos desde el 1 de enero de 2022 al 6 de octubre de 2022, los 10 meses. Bueno, entonces encontramos que había un inventario inicial de vacas de 49. eh, Hubo 3 partos de novillas y hubo 0 entrada de vacas, para una tasa de reposición del 8,11%. Un inventario promedio de vacas de 37 y el inventario final al terminar el periodo, perdón, fueron de 49 vacas, salieron 3 vacas y 0 vacas muertas. Es decir, que los mismos animales que se descartaron fueron los mismos animales, la misma cantidad de animales que se repusieron. Eso en cuanto a dinámica poblacional. Aquí encontramos que estamos viendo los parámetros que tenía el documento, el archivo, y vimos que esto aún lo mantenían. Digamos que esto ya lo habíamos hecho en el ejercicio con el profe Rigo, de ajustar estos parámetros, pero vimos que en el documento, que en el archivo no estaban ajustados. Entonces, dando hembras lactantes de 14 meses, pues obviamente son muy altas. Y bueno, aquí nosotros no tocamos el archivo, simplemente hicimos la anotación, por eso hicimos los pantallazos. Listo. Entonces aquí, esta dinámica, diagrama de dinámica poblacional, ¿nosotros qué hicimos? Aquí sacamos el inventario de los animales. Entonces, ¿cuántos animales hay en hembra en crecimiento? ¿Cuántas hembras en crecimiento 2 hay? ¿Cuántas hembras lactantes hay? ¿Cuántos machos lactantes? Bueno, ¿cuántas novillas de vientre? Etcétera. Para mirar si una tasa de, aquí más abajo lo vemos, una tasa de reposición que nosotros creemos conveniente de 14, ¿sí? De reposición y descarte de 14, pues ¿cómo está nuestro inventario? Entonces, aquí nosotros, em, digamos que intervenimos esta parte, este rango de edad de meses, de 0 a 4 meses las hembras lactantes, de 4 a 12 las de crecimiento 1, de 12 a 20 las de crecimiento 2, de 20 a 30 las novillas de vientre y más de 30 ya son vacas. Entonces, este inventario lo sacamos de este documento, de esto, ¿sí? Y encontramos que hembras lactantes habían 11, en crecimiento 1 no tenemos ninguna en ese periodo de tiempo. En crecimiento 2 tenemos 11
En novillas de vientre tenemos 21 y 50 vacas. Entonces, el software lo que nos dice es que para que nosotros mantengamos esa tasa de reposición y de descarte, estimamos, él nos aconseja que tengamos 2 hembras lactantes. Nosotros tenemos 11, es decir, que estamos 9 por encima. En crecimiento 1 tenemos ninguna, él nos recomienda 5, es decir, que nos hace falta que en esta etapa tengamos 5 animales. En crecimiento 2 nosotros tenemos 11 animales, él nos recomienda tan solo 5, es decir, que tenemos 6 de más. Y novillas de vientre tenemos 21, él nos recomienda tan solo 6, y es decir, que tenemos 15 de más. Listo, profe. Abajo, profe Duber, si quiere bájele un poquito para las recomendaciones. Baja el documento al final. Ah, ok, sí, sí. Ahí, exactamente. Entonces, pues digamos que eso que acaba de decir el instructor Duber es lo mismo que vemos en esta imagen. Entonces, digamos que el software, cuando uno va a mirar los parámetros, él le da unos rangos. Entonces, por ejemplo, en el análisis en vacas dice intervalo parto está por encima del rango. Entonces, él dice 70 a 80 días. Estamos sobre 114. Intervalo servicio concepción, lo ideal sería 40 a 50 días. Estamos en 185. Y así sucesivamente con todos los parámetros, al igual que las novillas. Si quiere, bajemos un poquito más, profe Duber, el documento. Ahí, entonces, pues nosotros colocamos algunas recomendaciones para mejorar, digamos que estos parámetros reproductivos. Una de ellas es se deben configurar y ajustar los parámetros generales de la finca, ya que los rangos no son claros y no están relacionados con las edades de los animales, que era lo que decía el profesor, de que, digamos, no estaba determinado el tiempo de las terneras, las novillas, toda esa parte. Pues ahí está lo mismo, hay excesos o hay faltantes de animales y a nivel reproductivo también la recomendación es hacer un estudio individual de las vacas, porque pueden haber vacas problema que nos están, digamos, ampliando el promedio de días abiertos en las vacas. Entonces se necesita, digamos, intervenir esas vacas. El otro tema, de pronto en preñeces, pues hay que mirar si le hacemos un estudio andrológico al toro o también coger una de las pajillitas y mirar motilidad, vitalidad, concentración espermática y demás exámenes que se le deben hacer al semen. Igual, pues también está perfecto mirar la persona que insemina, ¿cierto? A veces por experiencia pasa eso, que la persona de pronto no está haciendo la técnica y todo eso. Entonces son unas recomendaciones generales y pues el profe Jorge también tiene otros aportes. Listo, muchísimas gracias. La voz sería al profe Jorge. Listo, profe, gracias. Para proyectar, ¿cómo hago aquí? Yo ahorita lo voy ¿qué es? A convertir en moderador, cambiar y listo. Entonces ya puede proyectar. Vaya arriba donde dice la flecha compartir. Compartir, aquí no aparece. Ah, ya lo vi, sí, ya. Pantalla Y completa. luego pantalla y listo. Ajá. Sí, Ya me señor. están mirando, ¿cierto? Sí, ya estamos mirando. Se ve mi pantalla. Yo lo que hice fue, con base en lo que hicieron con los compañeros Duber y Wilson, yo quise ahondar como en la causa de esos deficientes parámetros reproductivos. Y pues, digamos que hay mucha información que yo traté de organizar. Y aquí voy a tratar como de unos pantallazos de mostrar lo que pasó o por qué esos deficientes parámetros reproductivos. Pues yo para empezar digo desde mi punto de vista que, espera si esto sea un poquito más grande, que lo podamos ver todos allá. Yo digo que el promedio de producción por vaca es muy bajito. Como estamos hablando de flujo de caja, pues la leche es un factor de flujo de caja. Y pienso que para hablar de ganado tipo leche en ese piso térmico y con ese tipo de forraje que básicamente es quicuyo, hablar de un promedio de 13.83 por vaca me parece que es muy poquito, según lo saqué pues en este árbol. Se está viendo muy pequeño este árbol.
Sí, Míselo sí. por ahí. Sí, Ahí le queda bueno. vea, Bájale un poquito. aquí Ahí quedó alcanzo a ver bueno. esta producción. Me parece que 13.83 es muy bajito. Entonces, un factor que va en contra del flujo de caja. Ahora doy una explicación más adelante. Aquí saqué otro pantallazo que me parece muy interesante, que es este es de vacas que se van a secar. Este cuadro teníamos que hay vacas secas 15 de 47. Si lo tenemos ahí es como un promedio adecuado porque nos da como 30 y pico por 30 y pico por ciento. Pero hay vacas próximas para... bueno, valga decir que yo analicé un periodo de un año, de 12 meses, desde septiembre del año, perdón, de octubre del año 2021 a septiembre del año 2022. Entonces, digamos que el compañero Duber y Wilson hacen el análisis global de toda la población y yo cojo un periodo de 12 meses para hacer como el análisis un poco más detallado. Entonces, encontramos que en este periodo habría 47 vacas en promedio, de las cuales 15 están secas, pero en el siguiente periodo, más los siguientes 4 meses, van a entrar 6 vacas nuevas a secado. O sea que se nos aumenta ese número de vacas secas y se aumenta la desproporción ya como al 40%, y eso iría en contra del flujo de caja como regular. Ya ahora doy unas recomendaciones al final. Aquí veo en este cuadrito que me pareció interesante también, los puntos rojos son vacas vacías en el periodo de los 12 meses. Y los puntos verdes son las vacas que están preñadas. ¿Qué quiere decir? Que en los próximos meses solamente vamos a tener unos 8 o 9 partos frente a estas 20, casi 9 vacas que están vacías. O sea que ahí tenemos una falla reproductiva que yo al final me atreví a sacar una conclusión. Ya el profe Wilson la mencionó más o menos, pues yo ahora le doy una demostración con lo que vi en el software. Encuentro también, vea, este es el dato del control lechero. No encontré, no sé si esto lo llenan los aprendices o si esto es lo oficial del OPE, pero no encontré que hubiera un récord de control lechero. Y cuando intenté sacar curvas de producción de leche, se ven unas gráficas como desordenadas, como que no tienen una secuencia lógica de la producción. Pues no sé si este software, vuelvo y repito, lo manejan oficialmente o si es un espacio de práctica para los aprendices, porque no encontré ese concepto de control lechero. Aquí veo otro que me parece que es muy importante, y este nos da como una especie de demostración de por qué los parámetros reproductivos están deficientes. Este es el informe de calor, servicio y concepción. Aquí encontré, por ejemplo, este dato que era muy importante, y es que vemos que no hay toros, o sea que el proceso es de inseminación artificial. Y encontramos que de 30 novillas que hay en el periodo, 26 aparecen vacías al comienzo del periodo del año. Y al final, de 22 novillas que hay, 22 vacías. O sea que ahí no hay proceso de vinculación de nuevos vientres al plantel productivo. Eso en novillas. Y en vacas, mire, de 48 novillas, vacas, 30 vacías al comienzo del periodo. Y al final, de 43 vacas, 27 vacías. Ahora les doy unos porcentajes que yo creo que es lo que me preocupó. Y pienso que lo grave está aquí, en que, mire, detección de celos. Al comienzo del periodo, solo el 13.1%. Y al final del periodo, solo 1.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que esas fallas reproductivas que hay, tantos vientres vacíos o tantas lactancias largas, se deben a que no hay un adecuado sistema de detección de celos. Y pues por lo tanto, si no hay celos y como estamos inseminando, vemos que aquí no hay toros, estamos haciendo una falla grande porque no hay un mecanismo adecuado o una ayuda que permita detectar los celos para poder hacer que las hembras se puedan preñar. Bueno, eso es lo que observé. Aquí pues simplemente lo estoy demostrando, lo que los compañeros dijeron, yo lo estoy aquí como rectificando con lo que vi en algunos pantallazos que tomé, y pienso aquí como conclusiones y recomendaciones. Primero, la producción de leche me parece muy baja, lo acabo de decir. Este porcentaje de vacas en producción es de 68%, pues está en un nivel adecuado más o menos en el periodo que hice, porque se puede aceptar un 60%, aunque encontré un autor con este cuadrito que les voy a mostrar aquí, que me permite mostrarles. Este cuadrito dice que para tener un adecuado nivel de manejo reproductivo y productivo, dice que debe haber 69.80% de vacas en producción. Aquí pues digamos que me conformo yo con el 60%,
pero pienso que sería sujeto de mejorar por el tipo de genética que tenemos allá. Aquí repito estos porcentajes, vean. En vacas secas, 30%, pero se va a incrementar en los próximos meses a 44%, pero es demasiadas vacas secas, quiere decir que no habría producción de leche, flujo de caja. Continuó en ese análisis de ese periodo de 12 meses, donde encontré 29 vacas vacías y solo 9 preñadas, lo que les mostré en los punticos rojos y verdes. Y entonces yo concluyo humildemente que con lo que observo ahí es que hay fallas en la reproducción o en la técnica de inseminación. Seguramente porque hay una falta de detección de celos o no hay una ayuda técnica que permita detectar los celos a tiempo y por lo tanto pues no hay cómo preñar las vacas. Al final entonces encuentro que del número de novillas que había, que eran 30 novillas disponibles o vientres, habrá 26 vacías. Eso nos da un porcentaje de 86% de novillas vacías. Y en las vacas, de 48 que hay en ese periodo, 30 vacías, nos da un 62.5% de vacías. Me parece exagerado. Eso implica que en los próximos meses va a estar en riesgo el flujo de caja, porque ni va a haber nacimientos y por lo tanto no va a haber leche, o pues se va a reducir ostensiblemente la leche. Bueno, así pues como en conclusión, ya haciéndolo como en general, juntando todas las vacas que están aptas para la reproducción, de 78 hembras, 56 vacías, 71%, gravísimo. Y de 65, eso fue al comienzo del periodo. Y al final del periodo que se fue ahorita en septiembre, de 65 hembras, entre novillas y vacas, 49 vacías, 75%. Es un periodo muy, muy crítico. Lo hice en este último año, quiere decir que los próximos meses van a ser críticos para el flujo de caja. Y encuentro pues que está la causa, ¿no? O pienso yo que es esa deficiente detección de celos. Al comienzo fue de 3 a 1.1% y al final, en el mes pasado, fue de 1.4%. Entonces, por eso digo que se proyecta un peligroso flujo de caja para los próximos meses porque tenemos fallas en la reproducción. Puede que la comida esté bien, me imagino, puede que el manejo funcione y la genética, pero está fallando el proceso de detección de celos para poder hacer una inseminación artificial eficiente. Listo, eso es lo que yo encontré. Hay mucho material que vi, me pareció curioso, pero eso es lo que me pareció como más atractivo para complementar la parte que nos expusieron los compañeros Wilson y Duber. Listo, profe. Listo, muchas gracias. De los compañeros, ¿alguien quiere intervenir? ¿Preguntas o que se aclare algún proceso? Bueno, entonces dejamos ahí, vamos a estarnos proyectando ahí, Jorge Ariel. Esperemos un ratico y voy a intervenir personalmente. Yo quisiera Perdón, profe Rigoberto. Chévere, el sí, profe señor. Jorge nos comparte ese cuadrito a todos en el grupo. Está muy bacano ese cuadrito del autor de... Muy chévere. Ah, ya se lo envío, listo. El grupito está bueno. Listo. Entonces, Jorge Ariel, proyecta del software donde, pues lo más que le digo que recuerdo es dónde fuiste solicitándole al software la información. Listo, perfecto. Voy a devolverme. Ok. De hecho, aquí lo tengo abierto, vean. En este, por ejemplo, Sí. este es el informe de... Cuando voy aquí a producción de leche y voy y saco el informe. Y en ese informe me da Jorge, el informe de Jorge. calor, servicio y concepción. Señor. No estamos mirando, proyecta. Ah, perdón, fue que yo dejé de proyectar. Un Sí. minutico. Ahí sí ya me están viendo. Sí, ahí estamos mirando tu Listo. pantalla. Bueno, aquí. Entonces, mire, aquí en este fui a producción de leche, pedí el informe y me sale este informe de calor, servicio y concepción en una periodicidad de 1 año.
Yo aquí la tomé desde septiembre hasta octubre. Y aquí me dan los datos que les mostré, que básicamente son estos. Mire, tenemos que no hay toros en este ciclo, por lo tanto el trabajo es con inseminación artificial, con toros. Aquí vemos el inicio del periodo, 30 novillas en promedio del periodo, de las cuales solo 26, perdón, de las cuales 26 están vacías. Y al final del periodo, 22 novillas en el periodo y de las mismas 22 vacías. En vacas, aquí encontramos 48 vacas en disponibles y solo, y 30 vacías al comienzo. Y al final del periodo, 43 vacas y 27 vacías. Y en resumen total, aquí está, 78,56 y 65,49 para los porcentajes que le dije. Y aquí en esta segunda parte encuentro los servicios, vean, detección de celos. Al comienzo del periodo se detectan el 13,1% y al final solo el 1,4%. Ese es uno de los cuadros pues, que presenté ahí, o un pantallazo que presenté. Este no me pareció importante o no lo comprendí muy bien. Aquí solamente podía decir que no sé si tenga yo razón o no, pero me pareció que había unas lactancias muy largas. Venga, miremos por ejemplo esta, vea. Duración de la lactancia de una vaca, 638 días. No sé si los datos están bien subidos o qué. Y de otra vaca en el mismo periodo, 474 días. No sé si yo interpreté mal la información o la información está mal alimentada. Lo otro que les mencioné, que yo lo hablo aquí, hasta ya lo miré. Ya lo vimos. Este es el que les acabo de decir. Y este último, ahora ese es el general. Ya, en esos dos cuadritos yo creo que saqué las conclusiones que les mencioné. Listo. Y nos socializa Duber Javier el paso a paso de Déjame proyectar. población. ¿Cómo, profe? No le escuché. ¿Nos puedes socializar el paso a paso con el software donde fuiste Vale, consiguiendo la información para dinámicas de población? vale, listo, sí, ya. Aquí. Bueno. No me acuerdo si era esta. Sí, creo que es esta. No, esta. Listo. Aquí nos fuimos para población. Y aquí productividad, me parece que fue, ya ahorita se me olvidó. Aquí fue donde nosotros le colocamos el 6 de octubre de 2021. Mentiras, aquí fue el 1 de enero. Entonces le cambiamos aquí. De enero de 2022. Hasta el 6 de octubre de 2022. Aceptar. Listo, aquí nos sacó. Ay, pero entonces, ¿por qué nos dio diferente? Que cambió la fecha. Sí, creo que cambiamos la fecha. Sí, creo que cambiamos la fecha. No sé si trabajamos con esto o me devuelvo. No, trabaje con esa, a ver. Mire, Wilson, que aquí nos trabajó diferente la tasa de reposición y la tasa de descarte, que era la duda que nosotros teníamos, ¿recuerda? Sí, señor. Listo. Y trabajamos la misma fecha, yo mirando acá en los Sí, pantallazos de igual. Sí. o será que bajé fue el primer archivo que nos enviaron? Puede Bueno, ser. tal vez, pero igual se puede analizar desde ahí. Sí, sí, listo. Entonces aquí, ¿qué fue lo que se analizó? El inventario promedio de las vacas durante el periodo de 1 de enero a 6 de octubre fueron de 35 vacas. Cuando se inició el periodo, teníamos 49 vacas con un inventario promedio de novillas de 17. De estas 17, 6 parieron, o sea, es decir, que entraron al promedio de vacas, al inventario promedio de vacas, perdón, y entradas de vacas, 0. Y al terminar el periodo,
terminamos con 43 vacas, salieron 12 y 0 vacas muertas. Entonces, es decir, que se descartó más de lo que se repuso en este periodo, en este documento. ¿Algo más que decir, profe Wilson? No sé, ya el otro es el simulador. Si El uno simulador, quisiera, entonces, aquí a este lado. ese fue acá. Ahí, Exacto. listo. Pero entonces aquí no tenemos el dato, profe, ¿cómo era? Yo le boto el dato desde acá. Ok. Si quiere, sí. O, Sí, que ¿cómo era que lo teníamos sacamos? ¿O inventarios era? por población inventarios. ¿Aquí población o este inventarios? Permítame un momentico. Inventarios, sí, desde ahí. Ahí. Inventario general. Nosotros sacamos fue inventario general. Ahí, aceptar. Y del inventario general, digamos, nos da un informe y luego lo trabajamos por categorías. Sí, le dimos doble clic aquí. Y Exacto. ahí Entonces ahí en categorías lo que hicimos fue ya en el simulador. Si quiere, devuelvas el simulador. En ventana. Ventanas. ¿Era este? Es. No. ¿Sí? Sí, Este. Ok. ese es. Entonces ahí ya Sí, colocamos fue sí, los sí. datos. Entonces colocamos que teníamos 11 lactantes. Sí. 11 Sí, de ahí sacamos. lactantes. Ajá, correcto. Sí. Tantas en crecimiento 1, tantas en crecimiento 2, tantas Ajá. lactantes. Los machos no, obviamente no entran allí. Las novillas de vientre y las vacas. Sí, Exacto. esos fueron los Entonces datos que nosotros ingresamos ahí. ahí alimentamos en ese informe. Exacto. Entonces ahí colocamos 11 en el inventario actual. Creo que en lactantes ahí colocamos 11. 11, el número 11. Ahí colocamos 0. Cero. En el siguiente colocamos 11 también. ¿Sí? 21. Eran 50 vacas. Y ahí colocamos, sí, vacas son 50. Y colocamos la tasa de descarte o reposición del 14%. De 14. Que nos Listo. falta. Ahí Ahí fue. está. Así fue el que lo hicimos. Ah, sí, fue que nosotros lo hicimos, sí. Lo otro fue el árbol de en reproducción. Hicimos reproducción y ahí trabajamos fue que donde dice listados, creo que fue. Digo el simulador, creo que fue, ¿no? No, no, porque el simulador aparece en ceros. Entonces debe haber Sí. uno S. Ahí fue puchica, pero no me acuerdo. Ah, no, no, eso es es que no tengo acá el software, espérame un segundo, en Aquí en reproducción. productividad. En productividad, sí, señor. Sí, en productividad. Y aquí le colocamos que desde el 1 de enero Ujú. de 2022 hasta Y 6 de octubre. Aceptar. aceptar, y ahí nos daba el árbol, sí. Sí, ahí está el árbol. Está el intervalo parto-servicio, intervalo servicio-concepción, Sí, eso fue lo que intervalo hicimos. entre partos. Bueno, sí. Aquí ya tenemos, en este documento o en este archivo está mejor, ¿no? Los datos, profe. Sí, ahí está ¿O no? más. Sí, sí, porque Sí, ya nos marcaba sí, 400. ese, ahora lo revisamos, Ujú. porque yo tengo uno donde sí está para el que yo tengo. ¿Listo, profe? ¿O algo más? ¿Listo? ¿Alguno de los compañeros? ¿Alguna pregunta? No, igual ahí, digamos que está árbol de análisis de reproducción y pues ya lo otro sería mecanizarlo. Eso tiene unos ideales, ¿no, Duber? Si usted coloca, por ejemplo, sobre el numerito, eso le aparece. Entonces ahí dice, por ejemplo, que el intervalo parto-concepción, creo que fue el que estaba mirando, el ideal sería de Sí. 110 a 130 días y ahí tenemos 203. O sea, el mismo software internamente nos da unos cuadros de diálogo de cuáles serían los ideales. Y
pues también tiene el simulador de árbol de análisis de reproducción, si uno quisiera hacer algo ahí. Listo. Listo, entonces, pues agradecerles ahí la socialización y para que nos vamos animando que podemos nosotros encontrar ahí en ese software y cómo nos ayuda a luego pues hacer las respectivas. Entonces, así como mirábamos que la producción promedio estaba baja para el ganadero, podemos nosotros proponer que se vuelve una oportunidad para quien vaya a hacerle una propuesta de asistencia técnica al señor, en el sentido de que con la herramienta nos permite escanear cómo se está desempeñando la finca y también nos permite comprometernos en un periodo de tiempo determinado a hacer una mejor y justificar lógicamente la implementación no solamente de esta herramienta, sino de otras tecnologías. Bueno, entonces, ¿para qué es? Para continuar con este proceso y mirar a lo que es el flujo de caja como tal, de una manera general, de una manera básica. Voy aquí a proyectar la que es la estimación de cuál podría ser el flujo de caja. Ese flujo de cajas mensual o quincenal o semanal. Cuando ya se tienen los negocios más automatizados, incluso es al instante. Y en algunas empresas no del sector, sí lo empiezan a monitorear en la mañana, al mediodía y al cierre de caja que llaman los quienes están encargados de la parte financiera. Entonces, básicamente son cuentas sencillas. Voy aquí a proyectar mi PC. Compartir. Bueno, entonces, como le decía, de alguna manera el interés tanto del profesional, del que hace la asistencia técnica, de quien está llevando el manejo de la ganadería, del mismo dueño, él quisiera o también personalmente si estoy invirtiendo en algo del sector, yo quisiera saber, el software me va a monitorear los diferentes parámetros técnicos y de alguna manera me va a ayudar a estimar los parámetros económicos, los parámetros financieros. Entonces, básicamente ese flujo de caja está en lo que venimos apoyándonos el video, está representado los ingresos. Esos ingresos están representados por lo siguiente, por el número de vacas lactantes o por las lactancias, por el número de crías, ya sean machos, queridos,
por los que son vendidos, no por la totalidad de que es de nacimientos machos. El número de hembras que van a ser, que son vendidas, que salen para la venta, y el número de salen para la venta. Ese descarte. Entonces, de acuerdo al número de vacas que en el periodo o en el momento que yo esté analizando, lógicamente que voy a estar haciendo una consignación, estimando, apoyándome en las lactancias. Si hay otros ingresos, si hay otros ingresos que se den en el día que estoy analizando o en el periodo que estoy analizando y se hacen en efectivo a la unidad productiva, esos se entran también en el flujo de caja. Serían otros ingresos. Entonces, voy aquí al software. Voy al software a abrir la finca Lope. Finca Lope. La abro. Está bien lo que manifestaba Wilson. Primero yo debo validar si la información, los datos que están consignados, pues son confiables. Si tengo alguna duda, alguna sugerencia, alguna objeción respecto a algún dato, hago la respectiva averiguación con quien esté llevando el formulario, con quien esté llevando el software. Yo voy a revisar aquí herramientas porque en el parametrización que habíamos trabajado, no sé si esté, entonces tengo ahí hembras lactantes, que son las terneras, hasta los 4 meses, machos lactantes 1 mes máximo que estarán en la finca, hembras en crecimiento 1, 12 meses, hembras en crecimiento 2, 17 meses, y luego ya vienen novillas de vientre y vacas. Entonces, de alguna manera puedo confiarme en la información que voy a encontrar en este archivo. Voy aquí, como a mí me interesa lo que es la producción de leche como punto principal del flujo de caja, voy a mirar listado, a ver aquí, esto tengo vacas en ordeño, equipos en ordeño y gráfico de datos producción de leche. Voy a mirar si aquí me da la información suficiente. Bueno, aquí listar animales. Bueno, en ese primer en ese paso a paso que estoy haciendo, me está dando la información actualizada al 9 de septiembre del 2020, o sea que eso fue hace mucho tiempo atrás. Fecha de impresión el 6 de octubre del 2022, eso ya lleva 2 años. Este es un archivo que ya tiene sus años. Y la fecha de proyección a el momento 6 de octubre. De todas maneras, lo voy a continuar ¿para qué es? Para el ejercicio. Me da lista de animales, el nombre del animal, la última producción y los días de lactancia que para esa fecha
tienen los... Voy aquí hacia el final y me va a estimar a mí en los totales, lo que nos decía Carlos. Para esa fecha tengo 42 vacas, 42 lactancias, en producción 42 lactancias. Y ese día, la sumatoria me da 546, promedio de 13 litros, con un máximo de 27 litros y un mínimo de 1 litro, y con una mediana pues de 11,395 litros. Entonces, si la sumatoria de ese día fueron 546 litros, ese fue que fue el que fue el 9 de septiembre del 2020. Voy a cerrar aquí. Voy a minimizar. $546. Vacas lactancia. Ese día hubieron 546 litros. Si ese día no hubo ingreso por ventas de machos, lo dejo en blanco, porque precisamente es flujo de efectivo. Si ese día hubo un ingreso, pues lo ingresamos. Hembras en venta no tengo ahí, o debería yo buscar en el software si hay alguna ítem del software que me permita tener estos ingresos. Si si está diligenciado, y si por alguna razón dejé de diligenciarlo, de tenerlo en cuenta, porque en ese momento no lo vi importante, ahora empiezo a considerar que sí es importante porque me está afectando la estimación de este rubro. Para vacas en venta de descarte. Otros ingresos. Bueno, entonces, esos serían lo, lo que se produjo ese día, 546 litros, a un precio, vamos a estimar a un precio de que es de 1,000, para hacer cifras redondas, de 1,500 pesos. Y la sumatoria de ese rubro, esto me daría igual para ese total de ese día, 546 por 1,500. 819.000. ¿Cuánto? 819.000. 819,000 pesos. 19,000 pesos. Si encuentro aquí otro dato que hay que sumar, lo sumaríamos, pero la parte más crucial está dada por la producción, los litros de leche que hubo, la producción en ese día. Entonces son 819,000 de ingresos ese día. Aquí, ingresos 819 pesos.
Pues ese mismo día también hubieron unos gastos que los voy a estimar porque el software no los tiene, porque no los consideraron y porque de ahora en adelante, después de que uno nos vamos familiarizando con estos cálculos, así sea sencillos, vamos ¿qué es? A quizá a ponernos más juiciosos en los egresos en cuantificarlos. Nosotros manejamos el parámetro de que por cada 5 litros, y en algunos casos estaba mirando la recomendación de finca que entre 3 y 4 litros de leche, 1 kilo de concentrado. Aquí para el ejercicio lo vamos ¿qué es? A cuantificar que esos egresos los voy a hacer por alimento. Si hubieron 546 litros, los voy a dividir entre 5 para estimar la cantidad de concentrado que se recomendaría que, em, que se suministre para esa producción. 546 dividido entre 5 serían de los egresos, habría una cantidad de concentrado de 109, 110, coloquémosle aquí, 110 kilogramos de un concentrado. 110 kilogramos de un concentrado, eso va a tener un precio unitario y va a tener un precio total. Precio por kilogramo. Estaría más o menos a cómo estaríamos si fuera a datos de hoy. Casi 2000, a ver, eso está por 40 kilos el bulto. Bueno, aquí no tengo el dato completo, pero lo dejaríamos que en unos 2.000 pesos. 2.000 por 110. Eso me daría a mí unos 220.000 de egresos en la alimentos. Ahora, para hacer, digamos, un poco, no, digamos, como de qué es de rapidez, yo consideraría que de esos ingresos, el 50% y hasta en algunos casos el 60% serían, 50% serían egresos, ¿sí? Que equivaldrían a la cantidad de 819, prácticamente a 410, 50%, un egreso de 410.000 pesos, 410.000. Ahora lo miramos por qué. Si yo tengo este ingreso diario, lo voy a pasar esta estimación al mes, a los 30 días. $809 diarios por 30 días. Esto me va a dar igual unos ingresos de 819 por 30. 24.500.000
570.000 pesos. 24.570.000 pesos. $24.570.000 lo estimaría allí. En el mes me hace mucho más fácil cuantificar lo que se vendió, si se vendió en machos, lo que se haya vendido en, en vacas de descarte. Que si allá lo observamos, si bien hay unas ventas, pues no es tan significativo como la producción de leche. Bueno, 24 millones. Si de esos 24 millones, yo consideraría que el 50% van a ser en ese mes egresos, tendría 22 millones de egresos. Aquí voy a resaltar aquí estos egresos. Más o menos serían unos 22.235.000, de 24, 12 millones. Y serían esto de aquí. 12.235.000 que serían los egresos estimados en lo siguiente: 200 millones diarios en alimento por 30 días. Esto me daría a mí que se podría por ese rubro, que es un rubro fuerte, 120 por 30 días. 6.600.000 sería en alimento. Y para ese nivel de producción, yo estimaría, el señor en el video de la ganadería exitosa, él decía que por 1.000 litros de leche que le estaba produciendo, tenía él y el otro trabajador, 2 trabajadores. Entonces, que este lo podría manejar también 2 trabajadores con esa proyección y va a tener el reconocimiento de ley. El mínimo con sus reconocimientos de ley puede llegar a los 2 millones por persona, o sería que serían 4 personas. Y vemos más o menos que esto se aproxima a unos egresos de 10.600.000 pesos, quedándonos para otros eventos que se pueden suceder en el mes, un sobrante de 12.235.000 menos 1.635.000. Incluso podría ser el egreso muchísimo más de ese 50%. Nos quedaría todavía este egreso, que sería un global,
pero aquí para estimar y mirar. Entonces, ese es que le digo, las estimaciones de ese flujo de caja para ese día o para ese mes, estimado para ese mes, con ese nivel de producción. Bueno, de aquí viene lo que cada uno de ustedes manifestaba, cómo, qué es lo que yo debo proponer. Yo sé que este flujo de caja me está dando con una producción promedio de 13 punto y algo litros de leche por animal día, pero yo me puedo comprometer en el lapso de un tiempo, no sé, un año, a subir ese promedio a 14 litros en promedio, que si nosotros lo miramos de forma general, creo que eran 40, pongámosle que fueran 50 vacas en producción, o sea que yo estoy proponiendo que podríamos subir 1 litro diario, que serían 50 litros. 50 litros en 30 días, 5 por 3 es 15. Serían... Y bueno, 50 por 30 y por 1500. Estaría yo así, sencillamente con esa propuesta de subir hacer ese incremento de 1 litro día con 50 vacas, me daría en el mes 50 por 30, pues por 5, 15, 1500 litros por, redondímosle aquí a 1500 pesos, más o menos de 2.253.000 pesos, 2.253.000 pesos de ingreso. A esto le debo restar, voy a mantener ese 50% de egresos por concentrado y otros, entonces me quedaría, podría estimar yo que me puede estar quedando 1.125.000. Si esto lo llevo a un año, estaría aquí yo haciendo una propuesta de que voy a tener unos ingresos de 12 millones y en 2 años tendría yo prácticamente la posibilidad, planteando yo unos ingresos de 24 millones de pesos. Solamente voy a tomar únicamente ya el 24 millones de pesos. Venderle la idea, si estoy haciendo una tecnificación, o estoy haciendo el manejo, de que de dónde o por qué o para qué yo, en qué se beneficia la administración de esa finca, de ese predio, en adquirir una herramienta que le puede estar costando aproximado unos 6 millones de pesos, ¿no? Entonces, lo manejaríamos así, de esa manera. Proyecciones como el potencial genético de la región, el potencial genético de la finca y todo lo que se tiende a mejorar, puede costearse la herramienta
y empezar a manejar las personas que manejen con una herramienta que nos ayude a tomar decisiones, hacer esos análisis que nosotros estamos encontrando. Entonces, de aquí nos devolvemos ya con esa perspectiva, nos devolvemos a hacer los análisis de todos o de los puntos críticos que nosotros más estimemos convenientes en la explotación, en este caso, de esta ganadería de leche. Entonces, el flujo de caja, que es el que me permite a mí, está dado por los ingresos totales de un periodo, ya sea de un día, del mediodía, de la tarde, de la semana, de la quincena, del mes, del año, ingresos totales por un periodo, menos los egresos totales de ese periodo, y esto me va a dar igual a mí a dinero en efectivo. Dinero en efectivo me va a dar un valor, me va a dar un ingreso en efectivo. Este ingreso en efectivo es el que va a ir para ahorros y también para, en el caso de que vaya a requerir un crédito, acudir a un préstamo, este me va digamos, a estimar mi capacidad de endeudamiento. Endeudamiento. Bueno. Hasta allí, esta forma general de que es de estimar este importante parámetro económico que me va diciendo al instante, al periodo que yo lo estime, la alerta si mi unidad productiva se mantiene, está en peligro porque no está dando el sostenimiento, el flujo diario de efectivo y la respectiva proyección si se puede mantener o no se puede mantener en el tiempo. No sé si tengan hasta allí alguna observación de esta explicación, de esta socialización de lo que considero yo como punto importante mantener pendiente dentro de la administración, dentro de del manejo de la finca, claridad sobre dónde nosotros debemos colocar el mayor esfuerzo técnico y económico para garantizarnos un flujo de caja. Si hay alguna pregunta, No, profe, digamos que está muy chévere lo del tema de flujo de caja y son cosas de lo que usted decía del software. Usted mismo decía que el software es un zootecnista, un médico veterinario, un MBZ, un técnico, un tecnólogo, es un profesional también. Pero digamos que él nos genera informes, algunos parámetros, pero lo más interesante de esto es interpretarlo como profesionales. Entonces, pues digamos que esa es la reflexión. Lo otro
es que yo he rastreado algunos, a mí siempre me parece curioso porque, digamos, al ganadero, si usted le quiere preguntar o a nosotros como SENA o nos quieren preguntar qué le vale producir un litro de leche, eso es lo más difícil de contestar, ¿sí? Igual en cualquier unidad, ¿qué vale producir un kilo de conejo? ¿Qué vale producir un huevo? ¿Qué vale producir una libra o un kilo de, de pollo? No sé, lo que sea. Entonces, digamos que este ejercicio, mm, chévere, lleva hasta eso, hasta estar uno muy seguro y decir qué me vale producir un litro de leche y qué me vale, o bueno, o cuánto me están pagando por el litro de leche, ¿sí? Es difícil, pero yo he visto investigaciones de algunas universidades, estaba mirando aquí precisamente mientras el profe hablaba, una de la Universidad de Cundinamarca del año 2019, y por allá miré una de una empresa que se llama, a ver si la tengo por aquí a la mano, Afagro. También hay una del 2020, entre comparación entre animales de producción de leche, doble propósito, inclusive las búfalas. Entonces, digamos que esto también se presta para hacer investigación y para dar unos resultados, pues digamos, mucho más confiables y convencer al ganadero, porque a la larga lo que el profe Rigoberto decía y lo que hemos dicho todos también, y es que si alguien invierte en el software es porque verdaderamente esto le va a dar una información real y un poco más clara de lo que se está haciendo en la finca. Entonces, digamos que en esos informes que yo miraba, ya hay tablitas donde le dice el costo de producción de un litro de leche a nivel de alimentación, mantenimiento, el ordeño, los costos de las actividades, la inseminación, cuántos son los costos por litro, los gastos y los gastos generales de administración. Entonces, digamos que este es un ejercicio muy chévere porque uno con esto toma decisiones a nivel de flujo de caja y a nivel financiero. Eso me parece muy bueno, profe. Bueno, ¿alguien más? Profe, soy Armando Solarte. Un pequeño detalle. Si yo me sitúo en el lado de ser el ganadero, estoy analizando también que si ese 1,000,000 y pico de ganancias mensuales que estoy obteniendo realmente se justifican para yo tener una inversión en las vacas. Porque es que, no sé, el costo de esas vacas, si esas vacas me cuestan X dinero y más bien yo ese dinero lo invierto, por decir algo, en un CDT, es posible que en este momento, por hablar algo, me dé mucha más rentabilidad que producir esa leche en las condiciones que nosotros estamos hablando. Entonces, es importante que nosotros también nos pongamos a analizar ese tipo de detalles. Gracias. Ok. Así era. Profe, una Ya de cosita. inversión, sí, ¿Cómo sí. sacó este cuadrito, el que está ahí proyectado? No me di cuenta bien ahí. ¿Cómo Ya, lo yo sacó? fui aquí a producción leche graf Sí, señor. y me sacó ahí y le di a aceptar. Y Mm, ese ya me bota ahí. Y aquí en este monitor gráfico producción de leche voy a listar animales. Y ahí estoy ya con, para esa fecha, para ese día. Y hacia el final está con lo que es el resumen, los totales. Los totales. Ya, profe, sí. Listar animales no lo había visto y está chévere. Eh, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros recién egresamos,
que salimos con muy buena información de manejo de bastantes parámetros técnicos y chocamos en ser aceptados en nuestras propuestas con la persona que viene ejerciendo de por vida muchas veces su actividad económica, porque si bien la inexperiencia a veces, la novatada, o bueno, todo lo que tenga que ver, dejamos muy de lado a veces los parámetros económicos, porque conocemos también o hemos oído hablar de diferentes parámetros económicos, que el punto de equilibrio, que la tasa interna de retorno, que el ingreso neto, que la rentabilidad, etcétera. Que el beneficio costo y dentro de eso es por allá el flujo de caja. Y nos vamos por rentabilidad o nos vamos por los otros parámetros, aunque todos están relacionados. En el momento de invertir es de habilidad de que toda actividad económica usted la puede plantear que le genere un beneficio, ¿sí? Oímos en la ganadería tanto ganaderos que se quejan del sector, así como ganaderos que les parece muy el sector, y hay otros muy contentos. Cuando nosotros mirábamos el video del señor de la ganadería exitosa, él centra toda su disponibilidad de tiempo, de recurso humano y de capital únicamente en generar lactancias en vacas que estén listas. Él no sé qué es, no se enfoca en otra parte de la actividad. Entonces, mm, era contrastando esa realidad, el ejercicio que hace este señor, un campesino, con el suficiente experiencia con su manejo, con su enfoque únicamente en generar flujo de caja, a entender en la producción de leche en la lactancia, y que eso es con lo que él trabaja en la realidad. Porque en esto de la ganadería, pues hay de todo, mejor dicho. Hay gente que le vende a usted la ternera de la hija de la gran campeona ganadora de no sé dónde, cruzada con la pajilla del último de los ganadores, y que uno a veces lo toma como que es, dependiendo de la habilidad que tenga, pues se deja influenciar y hace la inversión. Y esas expectativas que se generan no se ven luego reflejadas en la realidad. Entonces, aquí estamos sobre datos reales, como decía, estamos tratando, pues estimando sobre precios del momento y mirando dónde puede estar nuestro enfoque cuando tengamos o nuestro propio negocio ganadero, cuando vayamos a hacer la recomendación a un ganadero y ir entendiendo, la herramienta nos permite eso, como tiene múltiples capítulos, de acuerdo a la habilidad con que vayamos interactuando con la herramienta y vayamos encontrando a nuestro interés, hacia dónde estamos enfocando, entonces vamos a tener datos y vamos a tener análisis y recomendaciones apoyados en esa herramienta.
porque mire que aquí en la hora que hemos estado hemos podido visualizar parámetros técnicos, hemos podido visualizar algo de ingresos económicos y nos va dando es una confianza en lo que estamos nosotros en la industria o en el sector donde nos estamos enfocando, o por lo menos a lo que estamos analizando. Ese sería como y el que es lo que en el momento estaríamos compartiendo. Entonces, mire lo siguiente. Si yo tengo aquí, ahora lo especificamos. Si yo tengo aquí una producción de leche diario de 546 litros, ya vamos a entrar al capítulo. Mi pregunta general sería, ¿qué cantidad de agua yo debo garantizar a esos animales ese día con ese nivel de producción de leche? Que ya es parte de los parámetros técnicos. Si tengo una producción de 546 litros de leche ese día, mi pregunta es, ¿qué cantidad de agua los animales yo les debo garantizar para que mantengan para que hayan logrado producir esos 546 litros? Nadie a la una. Nadie a las dos. Nadie a las tres. Bueno, vamos por Buenas noches, aquí. ¿cómo está, instructor? Sí, cuénteme. Profe, qué pena. Con Hilmer, ¿cómo está? Siga. ¿Qué más, Gilmer? Bueno, mira, no saliéndome del tema, sino que estaba analizando una situación de los costos. Pero bueno, voy a primero hablar de la pregunta. Pues es muy relativo la disponibilidad del agua porque depende de los factores climáticos o de la zona donde estemos. Pues para el caso que usted presenta, está en una zona de trópico alto, ¿sí? Está en la zona de Nariño, Sí, señor. está más o menos en una temperatura que es baja. Según el reporte que usted nos coloca más o menos que tiene 42 animales en producción, si no estoy bien. Y pues Sí. uno, teóricamente, pues uno habla que más o menos el animal puede consumir en agua más o menos de un 10 a un 12% de su peso vivo, en una zona pues dependiente de los diferentes factores. Ese sería el tema pues ya a tratar a fondo dependiendo de las situaciones del área de donde están, que es el trópico alto. Entonces, pues ese sería el cálculo que deberíamos tener en cuenta, partiendo de ese dato teórico. Y lo otro que quería hablar, pues, en cuanto a la parte del flujo de caja Entonces, era... muy bien, ¿alguien más? Rigoberto, respecto al agua, hay que tener en cuenta que no solo las condiciones edafoclimáticas o climáticas inciden en las necesidades, porque los animales, como todo, dependen de tres fuentes de agua, que es el agua de bebida, el agua del alimento y el agua metabólica o de oxidación. Entonces habría que tener en cuenta esos tres factores para hacer el cálculo. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué yo dentro de los factores nutricionales, pues quienes manejamos la parte nos hemos formado en la parte de nutrición animal?
Todos sabemos que el agua a veces, en general, no se lo considera como un alimento. A la zootecnia y hasta la nutrición animal. Sí es lo primero que consideramos. Y dentro de esto vamos a ver la importancia de esa consideración dentro de la producción en general y, y dentro de cómo nos va a afectar ese flujo de caja. En términos generales, lo que yo les voy a presentar ahorita del video del doctor Serrano, se estima que por cada litro de leche se requieren 6 litros de agua. Esos son un requerimiento por producción, por cada litro de leche. Y por cada kilogramo de materia seca que el animal consume, se requieren 4 litros de agua para mojar esa materia seca y para hacer la digestibilidad de ese alimento. Entonces, si así abuelo de producción o ese día hubieron una litros de leche, 5 por 6, 30, yo debo garantizarles o haberles garantizado 3,000 litros de agua a la cantidad al lote de vacas que están haciendo, que están lactantes. Esto lo comprobé en una visita que hicimos con los estudiantes a una finca en Huachucal de ganado cimental, que estaban cerca de los 250 vacas en producción que estaban llegando a los 1,000 litros de producción de leche diaria. 1,000 litros, entonces el señor debería garantizarle más o menos los 6,000 litros de agua. Lógicamente que hay que hacer las deducciones que están manifestando sobre la disponibilidad de agua, sobre la disponibilidad de agua que tenga el forraje verde y para nosotros garantizarle ese nutriente fundamental en la producción de leche. ¿Por qué? Porque una escasez del agua el día anterior, automáticamente al otro día la producción baja un 30%. Y bueno, y ya las consideraciones que ustedes hacen para hacer las correcciones, el cuidado y la estimación pertinente de acuerdo al sitio donde nosotros nos vamos estemos ubicados. Entonces, voy a darle corrida al video, ya lo tengo por aquí ubicado. Y empezamos por allí la evaluación, la recomendación técnica y nutricional para esta línea productiva que está en el momento que la estamos analizando. Bueno, me imagino que, porque aquí no he dado todavía compartir con... Dejar de compartir. Y ahora voy a compartir con... Tengo que colocarle la opción que comparta con audio, incluido el sonido del equipo. Ahora sí ya. Bueno, este videito creo que también ya hay a Territorium, que dice requerimientos en vacas del doctor Gabriel Serrano. Y
está muy bien, sencillo de seguir y ya vamos a mirar.
¿Usted está mirando el video? No, profe. Doctor, no se No, ve. señor, no, señor. No se escucha ni se ve. Nada. Yo pensé que sí estaban en el proceso. Vamos a mirar aquí qué pasó. Cualquier ser vivo es el agua. Allí sí. Los bovinos y particularmente las vacas. Ahí está no es- mirando la información, el video. Ahora ¿No? sí. Le puedes dar el maximizar a al video. más importantes en la dieta de cualquier ser vivo es el agua. Los bovinos y particularmente las escapan a esta necesidad. Normalmente no se le pone suficiente atención a los volúmenes y a las calidades de este nutriente que necesitan los animales, y esto hace que se convierta en una de las limitantes de producción más importantes. En este video vamos a tratar de entender las cantidades de agua que utilizan las vacas, tanto de leche como de cría, en las etapas de lactancia y cómo establecer esos requerimientos para el manejo diario de los volúmenes de agua. Es muy importante tener en cuenta que los animales, al igual que la población humana, necesitan consumir aguas que sean limpias, frescas, es decir, agua prácticamente que daríamos para consumo humano. Deben ser libres de bacterias, deben ser aguas en las que los animales no tengan acceso a entrar, a defecar, a orinar y reciclar, como sucede con algunas fuentes tales como los ríos o los pozos. Unos bebederos y una red de agua de acueducto bien organizada en una explotación siempre tendrá unos beneficios muy grandes en todo lo que tiene que ver con la producción animal. Los bovinos en términos generales consumen agua por 3 razones que son las que nos ayudan a predecir el volumen de necesidad de agua de ellos. La primera razón es por la ganancia de peso. Un bovino que está ganando peso necesita ingerir diario por cada kilo de peso que está ganando. Obviamente esto es muy difícil que suceda a gran escala en las vacas que están produciendo leche. Sin embargo, en los animales de cría y levante es muy importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, para las vacas lecheras, las 2 fuentes de necesidades de agua más importantes son: la primera, el hecho de que necesitan hidratar la materia seca que están consumiendo con el alimento. Entonces, por cada kilogramo de materia seca que consume una vaca, esta debe ingerir 4 litros de agua para humedecerla. Y por otra parte, por cada litro de leche que produce una vaca, necesita consumir 6 litros de agua para poder hacer este gasto y la producción de esta leche. Vamos a ilustrar con números entonces el consumo de agua de una vaca. Lo primero que debemos establecer es cuánta materia seca consume el animal. El consumo de materia seca es acá, y por otro lado, por el aumento en el apetito que le produce el hecho de estar produciendo leche. Una vaca que pesa 500 kilos, entonces tendremos que calcular que su ingesta de materia seca va a ser el 2.5% de su peso vivo, más el 10% de su producción de leche. Para nuestros cálculos vamos a trabajar con una vaca de 500 kilos y 25 litros diarios de producción. Al sustituir estos valores en la ecuación, tenemos entonces 500 por 0.025 más 25 por 0.1
nos da como resultado que esta vaca es capaz de consumir 15 kilos de materia seca, es decir, de alimento libre de agua, prácticamente como el heno o el concentrado. Los requerimientos diarios de agua estarían en estados por, primero, 4 litros, dijimos, de agua por cada kilogramo de materia seca. Como consume 15 kilos de materia seca, entonces necesitará 60 litros de agua para diluir esa materia seca. Por otra parte, los 25 litros de leche multiplicados por 6 litros de agua que requiere cada uno de ellos, nos dan un total de 150 litros, con lo que estimamos el requerimiento total de agua de la vaca en 210 litros diarios. Pero no toda esa agua va a tener que estar disponible en el bebedero. Sí es cierto que va a ser una gran fracción, pero esta cantidad también depende mucho de la humedad de la comida que le estemos dando a la vaca. Entonces, si la vaca está comiendo básicamente alimentos secos, tales como concentrado y heno, prácticamente todo el agua tendrá que tenerla disponible en el bebedero. Sin embargo, si utilizamos materias primas con algún grado de humedad, pues podemos disminuir un poco. Si en la dieta de la vaca ponemos 5 kilogramos de concentrado, el concentrado es muy seco y va a tener poca humedad. A eso le adicionamos 4 kilogramos de heno, otra materia prima de baja humedad. Y completamos la dieta con una cantidad de forraje verde que se determina prácticamente por la misma vaca en su consumo voluntario, y ahorita vamos a ver cómo funciona esa parte. Este sí va a tener un contenido un poquito más alto de agua y nos va a disminuir los requerimientos de agua que vamos a tener que suministrar a la vaca en el bebedero. Los porcentajes de humedad, básicamente, podríamos decir que los concentrados se mueven no más allá del 5 a 10% de humedad, el heno alrededor de entre el 10 y el 15. Si estas dos materias primas tuvieran más humedad, pues tendríamos problemas de hongos. Realmente vamos a ver que la cantidad de agua que suministran estas dos materias primas a la dieta de la vaca es muy escasa. Algo sí vamos a tener del suministro de agua por los forrajes verdes. Los 5 kilogramos de concentrado, si los de humedad, nos aportan 4.75 kilogramos de materia seca y tan solo 0.25 litros de agua. El heno, en 4 kilogramos y con 10% de humedad, nos ofrecerá 3.6 kilogramos de materia seca y 0.4 litros de agua. Recordemos que la capacidad de consumo de materia seca de la vaca es de 15 kilos. Entonces, ella consumirá forraje hasta cuando complete los 15 kilos, luego de descontar los 4.75 que ya ingirió con el heno. Es decir, para completar los 15 kilos, ella tendrá que consumir 6.65 kilogramos de materia seca que van a estar ligados a 26.6 litros de agua en el forraje, y por esto será la cantidad de forraje que va a ingerir diariamente de 33.25 kilogramos. Notemos entonces que en el forraje sí alcanzó a consumir 26.6 litros de agua. Y nuestra cuenta final muestra entonces cómo de los 210 litros que requiere la vaca diariamente de agua, 27.17 ingeridos, 26.6 con el forraje, 0.4 con el heno y 0.25 con el concentrado, por lo que tendremos que tenerle disponible a la vaca diariamente 182.70 agua. Esta es una cifra muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de los procesos de hidratación de los animales, de la disponibilidad de agua, del tamaño de los bebederos, del tamaño de los tanques, de los requerimientos de agua que tiene una explotación vacuna para poder sostener a sus animales. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de vacas que normalmente conocemos como de cría o de carne, también son vacas lecheras. Estas vacas tienen unos requerimientos de agua que están en la producción de leche
que puede estar calculada entre 7 y 8 litros de leche de la vaca por cada kilogramo de peso que aumenta el ternero. Hay vacas que pudieran estar en el orden de producción de entre 5, 10 y hasta 12 litros de este tipo que hay que tener en cuenta para el cálculo del consumo y las necesidades de agua. En épocas calurosas o animales que necesitan de desplazamientos largos pudieran incrementar ligeramente estos consumos. Pero con estas ecuaciones podemos tener un acercamiento bastante interesante a lo que va a ser la agua de nuestras vacas de producción. Espero que haya sido de utilidad, que calculen los requerimientos de agua de sus vacas, de sus hatos. Muchas gracias. Bueno, entonces, si hay algún comentario al respecto, lo hacemos, y si no, ya quedamos ahí por el momento esta sesión. No, excelentes videos, profe. Los dos del doctor Serrano, muy buenos. Del de dinámica y este está muy chévere. Sí, señor. Rigoberto, yo quisiera que, no sé cuándo es la próxima sesión, pero quisiera que en un contexto diferente como el nuestro hiciéramos los cálculos, ya que para mí difiere un poco de los cálculos que él hizo en el contexto en el que él está. O sea, es muy diferente. El contexto nuestro, en donde fácilmente podemos tener forrajes o pastos, me refiero fundamentalmente, que pueden tener tan solo un 14 o 15% de materia seca, ¿cierto? Un 85 y hasta más de agua en su composición, o sea que la ingestión por alimento es muchísimo mayor acá. Y el consumo también en función de la producción, pues va a diferir mucho, porque nosotros acá tenemos animales especializados que pueden superar los 50 litros de leche por día. Entonces, sería bueno también contextualizar en otro medio ese consumo de agua, ¿cierto? Porque bien decía yo que aparte de las condiciones climáticas, tenemos que considerar el agua de bebida en función del agua del alimento que el animal consume. Entonces, el forraje es uno y el suplemento concentrado es otro, y lógicamente habría que hacer esos cálculos y a nosotros nos debía una cantidad consumida de agua muy superior a la que él calculó en este caso. Gracias. Ok, sí, muchísimas gracias. Y ya a la medida que vamos avanzando, vamos a ir dando los espacios para que cada quien con su conocimiento, su experticia, pues nos comparta esas apreciaciones que enriquecen a todos nosotros este compartir de esta información, profe. ¿Alguien más? Si no hay otra intervención, entonces dejamos ahí. Bueno, lo que a mí me llamó la atención mucho de este video y es poder entender esa condición de esa variable que es el suministro de agua, que quizá en algún momento cuando uno hace la inspección de la finca, que en el primer capítulo que nosotros empezamos a desarrollar con el software, que nos da la caracterización de la finca, y empezamos a consignar cierta información. Pero el capítulo agua es muy elemental, casi que lo menciona nomás. Y vamos a ir mirando que en la actividad ganadera o en la actividad agrícola, en todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, es vital y es crucial comprender muy bien la disponibilidad de agua en sus diferentes manifestaciones, tanto
en condiciones meteorológicas donde estemos ubicados, así como también la disponibilidad de agua que tengamos en la respectiva finca, el acceso a ella, aguas ya sea subterráneas o aguas ¿qué es? De fuentes, ríos, quebradas, etcétera. Y tanto en su cantidad como en su respectiva calidad. Entonces, estos son los hallazgos que nos van a ir, que nos orientan para nosotros poder ir con pies firmes sobre aquellos puntos críticos dentro de las producciones agropecuarias. Y en este caso, pues, como les manifestaba al inicio, cuando nosotros hacemos la formación sobre estas razas especializadas que son altamente estudiadas y de alta demanda en cuanto a cantidad y calidad en todos sus aspectos, aspecto genético, en su aspecto reproductivo, en su aspecto nutricional, cuestiones de manejo. Entonces, pues vamos a poder extrapolar lo que vayamos encontrando a otras especies que no tienen como el mismo grado de exigencia. Vamos a dejar ahí, voy a dejar de grabar para que no se nos haga mucho el material. Y si hay alguna otra intervención,